La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Como cayó del cielo. 2 semanas después de la captura de su hermano y de su sobrino, Diego Montoya organizó una respuesta. De la misma forma como Varela había penetrado en la organización, entregó la ubicación de sus familiares. Montoya hizo lo propio, con la diferencia de que su venganza estaría dirigida a que las autoridades dieran con el paradero de uno de los hombres más cercanos a su enemigo. Para eso contó con el apoyo de Nelson Urrego, otro reconocido narcotraficante del Valle, que desde años se había radicado en Ciudad de Panamá, donde vivía como un rey después de huir de la confrontación en Colombia. Era enero de 2003. Urrego utilizó los datos confiables de un informante que le indicó que en la noche del jueves 8 de enero Arcángel de Jesús Henao Montoya, el Mocho, principal socio de Wilber Varela, llegaría hasta un reconocido restaurante brasileño de la capital panameña, donde compartiría una cena con su familia y en especial con su hermana Lorena. Henao creía estar a salvo en ese país en donde se había establecido años atrás huyendo de una orden de captura con fines de extradición. Allí se movía bajo el amparo de una identidad falsa de ciudadano panameño, y se hacía pasar como un prestante ganadero de la región del Chepo, zona fronteriza con Colombia, ubicada a 2 horas de la capital panameña. Además, tenía como lugar de residencia un apartamento a su nombre, en la exclusiva calle 50, corazón del poderoso sistema bancario de Ciudad de Panamá. La familia Henao arribó al restaurante a la hora prevista y allí se encontró con la figura afable de Urrego, quien había llegado al lugar 2 horas antes con varios de sus familiares. Arcángel Henao se percató de la presencia de Urrego y lo saludó con alguna reserva. Sin embargo, Urrego rompió el hielo al invitar a los Henao a que se sentaran con él. En cuestión de minutos, las 2 familias departían al son de una gran variedad de carnes y finas botellas de vino Faustino 7. Al mismo tiempo, contaban historias del narcotráfico y sacaban a colación los más gratos recuerdos de sus vidas en el Valle del Cauca. La noche terminó en medio de copas e infidencias. Pero los 2 capos hablaron de su mutuo desacuerdo con la guerra que había en los 2 carteles de la droga en Colombia. Se prometieron que desde Panamá utilizarían sus buenos oficios para detener la cruda ofensiva de los narcotraficantes Wilber Varela y Diego Montoya, que ya dejaba decenas de muertos. Al término de la reunión, las 2 familias se prometieron un futuro encuentro y cancelaron a jugosa cuenta del restaurante en partes iguales. Arcángel Henao, su hermana Lorena y los demás miembros de su familia se despidieron con abrazos de Urrego, quien señaló que había sido una noche excepcional. Ya fuera del sitio, Urrego le dio instrucciones a uno de sus informantes para que siguieran de cerca el rastro de la familia Henao y estableciera su lugar de residencia. 12 horas después del encuentro, los hombres de Urrego informaron la ubicación exacta de las residencias y de las fincas de recreo de Arcángel Henao y del resto de sus familiares. Los datos fueron entregados a Diego Montoya en Colombia, que aún no se reponía de la captura de su hermano y de su sobrino en una finca del Magdalena Medio. Sin perder tiempo, Montoya, que contaba con algunos aliados en el país vecino, les aportó la información sobre los lugares por donde se movían los Henao. Estos a su vez tenían el encargo de transmitir esos datos a la Policía Técnica Judicial Panameña, PTJP, que, de la mano de la DEA, podía dar un gran golpe al corazón del narcotráfico asentado en su país. Con la información en la mano, los agentes de la DEA apostados en Ciudad de Panamá organizaron una operación de captura, no sin antes comunicar el plan a sus pares en Nueva York. Allí hablaron con el agente Romelio Ullola, un colectivo oficial que trabajaba para la Agencia Federal de Aduanas, hoy conocida como ICE, quien había estructurado años atrás un complejo expediente en contra de Arcángel Henao. Diola pidió autorización a su jefe directo para viajar a Panamá, pero sus jefes impidieron el viaje porque debían agotar el engorroso trámite de pedir autorización para capturar a un narcotraficante extranjero en el istmo. Diola no quiso esperar las 72 horas que podría demorar ese permiso y autorizó a los agentes de la DEA de Panamá para proceder con la captura. Horas más tarde, 6 oficiales de la DEA y 30 hombres de la policía local armaron una más grande operación de que se tenga noticia en el vecino país. Otros efectivos de la DEA apoyaban el operativo desde una oficina central donde rastreaban con satélite las comunicaciones y la ubicación exacta de los Henao. Los registros indicaban que se encontraban en la finca La Porcelana, del distrito del Chepo, en la zona de Torquí, a 2 horas de Ciudad de Panamá. Arcángel Henao había pasado desapercibido en esa zona del país, donde se creía que se dedicaba al negocio de la venta y compra de ganado.
Lo que nunca sospecharon sus vecinos y clientes y socios de su nueva profesión era que se trataba de uno de los más poderosos narcotraficantes colombianos. A las 4 a.m. del sábado 10 de enero, partió de Ciudad de Panamá el operativo que tenía como fin la captura del capo. 2 horas después, apoyados por un helicóptero, vehículos todoterreno y varias motocicletas, los oficiales de la DEA y los uniformados rompieron la paz de la región. En la entrada de la hacienda La Porcelana se encontraba un hombre de seguridad de NAA, que al percatarse de la presencia de los agentes corrió hacia la vivienda para avisarle a su jefe. Arcángel Henao y su familia no entendían lo que ocurría, pero ya no había nada que hacer. Desde una de las ventanas, uno de los uniformados apuntaba a la frente de Henao y no le dio reaccionar. Ancisa, hermano de Arcángel, permitió el ingreso de los oficiales, que en segundos inundaron la propiedad. Por primera vez en su larga carrera delictiva, Henao se sentía derrotada. Adormilado todavía, el capo se tiró de su cama, caminó con las manos en alto por uno de los corredores de la casa, y gritó: «No nos maten. Yo soy el mocho, soy el que ustedes buscan». Paradójicamente, Montoya descansó al saber que el operativo era adelantado por agentes de la DEA y por uniformados panameños y no por una fuerza de asalto organizada por la estructura del Diego Montoya. Mientras tanto, en la vivienda eran capturadas las hijas del capo y su hermana Lorena, de quien se sospechaba había servido para esconder buena parte de la fortuna de su esposo, el confeso narcotraficante Iván Urdinola Grajales. Esa misma mañana, el reporte de la captura de Henao y de su familia recorría los pasillos de las agencias federales y de las principales cadenas de noticias a nivel mundial. Ya en una celda, Henao le pidió a un oficial de la policía panameña que le ayudara a agilizar una reunión con los agentes de la DEA. El lunes 12 de enero, mientras el agente viola acelerar los documentos para formular el pedido de extradición a Estados Unidos, Henao se entrevistó con agentes federales y le reveló sus más íntimos secretos porque estaba seguro de que recibiría visa abierta para él y su familia. Un día después y al cabo de una extenuante jornada de interrogatorios, los agentes de la DEA le pidieron firmar un documento en el que autorizaba su extradición voluntaria. ¿Esta firma voluntaria tiene algún beneficio?, preguntó el capo después de estampar su firma. Claro, usted acaba de comprar una franquicia del cartel de los sapos, respondió el agente federal. 3 días después, el 15 de enero, Henao fue conducido al aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá, donde lo hospedaba un avión de la DEA al mando del oficial Luma Kione. El detenido se percató de que la aeronave no era lo suficientemente amplia para trasladar al resto de su familia, a quienes les habían prometido que viajarían con él a Estados Unidos. En el trayecto a Nueva York, Henao cruzó algunas palabras con Macchione, a quien le confesó gran parte de sus secretos del bajo mundo del narcotráfico. No obstante, Henao tuvo la claridad mental para concluir que la persona que lo había delatado era su supuesto amigo Nelson Urrego. La aeronave aterrizó al filo de la medianoche en el aeropuerto MacArthur de Long Island, donde nevaba fuertemente. Henao fue recibido por el agente Romelio Viola, que en su oficina tenía un expediente lleno de testimonios y grabaciones, suficientes para llevar a juicio a quien había perseguido durante varios años. Henao fue conducido a la prisión del MS, Metropolitan Detention Center, en Brooklyn. Al día siguiente un oficial se presentó en su celda, rotulada con el número 16. Vengo a que firme la aplicación para ver si alcanza a clasificar el cartel de los sapos, porque a estas alturas del partido no se requiere la cooperación de todos los narcos, dijo el uniformado en tono ofensivo. Sobre las 10 a.m. del 16 de enero, Henao fue presentado ante el juez en el distrito de Long Island, donde se encontró frente a frente con inteligente, talentosa, estudiosa y preparada fiscal Bonnie Clapper, del distrito este de Nueva York. 2 días después fue conducido a la fiscalía en Brooklyn para entrevistarse con agentes y fiscales americanos a quienes les dio detalles de su vida y la manera como sobrevivió a la pobreza de su infancia. Reveló su participación en actividades de narcotráfico y quiso sensibilizar a sus interlocutores sobre sus obras filantrópicas en su natal Valle del Cauca. También dijo haber entregado dinero a políticos de renombre en su país, lo mismo que el haber compartido su fortuna con futbolistas y empresarios. Entretanto, Lorena, la hermana de Henao, afrontaba serios problemas en Panamá porque las autoridades le decomisaron documentos que demostraban que desde ese país sobornó a autoridades judiciales en Colombia para obtener decisiones a su favor. 10 más tarde fue expulsada de Panamá y conducida a la cárcel del Buen Pastor de Bogotá. La familia Montoya era considerada como una de las más importantes en la industria del tráfico de droga. La única mujer identificada dentro de la organización era Lorena, esposa del segundo hermano del cartel de Cali, Iván Urdinola, quien fue capturado, curiosamente, en una finca de nombre La Porcelana, el 26 de abril de 1992. 10 años más tarde murió de un infarto en la cárcel y Lorena empezó a manejar su fortuna y su ejército privado. Así terminó la suerte de la familia Henao Montoya.
Fue la respuesta de Diego Montoya al ataque de Dilber Varela, que no solamente marcó el final de la carrera criminal de una familia considerada como la más importante en el mundo criminal, sino que es un episodio más de la guerra que se desató entre el fragmentado cartel del norte del Valle. Es que hierro mata, hierro muere. De regreso en Colombia, Dilber Varela se percató de que él también lo grababan, lo seguían y lo infiltraban. Por eso ordenó extremar las medidas de seguridad y autorizó un proceso de contrainteligencia sobre los propios miembros de su organización. El encargado de su operación era Ramón Quintero, dueño de la más completa red de comunicaciones y tecnología con la que contaba este grupo delincuencial. Así, Varela pudo dar órdenes desde su búnker para el movimiento de dinero y operaciones de rastreo y de seguimiento. Al mismo tiempo, se dedicó a despachar cocaína a cualquier parte del mundo. Estos reportes de inteligencia trajeron consigo un descubrimiento grave. Al poco tiempo de estar interceptadas las comunicaciones y los correos electrónicos de la organización, Quintero empezó a sospechar que Luis Alfonso Campo Fomeque, tocayo, hermano medio de Víctor Patillo y uno de los miembros más importantes del grupo, podría estar colaborando con agentes norteamericanos para el desmantelamiento de esa sólida organización. Quintero le comentó sus sospechas a Juan Carlos Ramírez Avaría, Chupeta, y los dos decidieron extremar la contrainteligencia. Solo necesitaron una semana para confirmar lo que presumía. Ocampo mantenía comunicación constante con su hermano Víctor, preso en Miami, y recibía constantes órdenes de las autoridades de Estados Unidos. Ese descubrimiento fue entregado a Varela, que entró en una especie de sin salida. Ocampo era su amigo desde la adolescencia, su compañero de mil batallas, su perro guardián, su incondicional aliado en la guerra contra el cartel de Cali, y ahora debía ser eliminado. Varela no tuvo más opción que darle la espalda ante su innegable colaboración con Estados Unidos. No soy capaz de matar a mi amigo, no cuenten conmigo ni con mi gente, pero los entiendo, hagan lo que tengan que hacer. Yo no me meto, le dijo Varela a Chupeta, que no veía otra opción que actuar contra Tocayo. Ramírez le encargó a Quintero la misión y este a su vez reclutó a un teniente de apellido Rodríguez para seguirle los pasos al traidor. Pero no era fácil porque Ocampo tenía un complejo aparato de seguridad que lo ponía a salvo de asaltos y amenazas. Con apenas saber leer y escribir, había crecido en el mundo de la delincuencia y del crimen organizado al lado de Víctor, su hermano mayor, pionero de la disidencia del cartel de Cali, en los años 90. Con ello se ganó un lugar destacado en la mafia de la época. El domingo 8 de febrero, La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. de 2004, Ocampo se encontraba departiendo alegremente con 5 familiares y 7 escoltas en una finca en Cartago, Valle, cuando recibió una llamada de Juan Carlos Ramírez para invitarlo a una pelea de gallos, tan común en el gremio del narcotráfico. La fiesta sería en la finca Alejandría, de propiedad de Ramón Quintero, en la región conocida como Bota de Leche, cerca de Buga. Tocayo dijo que confirmaría su asistencia, pero no lo hizo. Caída la noche recibió una nueva llamada de Ramírez, quien informó que Varela asistiría a la cita. Ocampo no tuvo otra opción que aceptar la invitación, entre otras cosas porque uno de sus sobrinos, aficionado a las peleas de gallos, le insistía en que fueran al lugar. Sobre las 8:15 de la tarde, Ocampo salió rumbo a Buga, escoltado por 3 camionetas en las que iban su hija, su novia Mónica, 3 sobrinos, su abogado Henry Escobar y 7 de sus escoltas. Ocampo conducía una de las camionetas, vestido con un pantalón de corte militar, camisa negra y zapatos de suela baja. Sobre su pierna derecha descansaba un fusil de asalto R-15. El capo se veía feliz. Mientras conducía, escuchaba música de carrilera y bebía aguardiente. Al mismo tiempo, Rodríguez y Quintero organizaban un grupo de asalto. Estaba compuesto de 5 comandos de 6 miembros cada uno, ubicados estratégicamente en el parqueadero de la finca para atacar a Ocampo apenas llegar. Entre el grupo de asaltantes estaba el teniente Rodríguez y el excapitán de la policía Pedro Nel Pineda, Pispis, quien había escalado en forma vertiginosa la organización. Cuando Ocampo se encontraba a 10 minutos del sitio, se comunicó con Ramírez para avisarle que arribaría en breve. A la propiedad se llegaba por una angosta carretera que trepaba un poco hacia la montaña, desde donde se podía observar cualquier movimiento. Apenas vieron a los visitantes, 2 hombres ubicados en un cerro dieron una señal de alerta. Eran las 10:14 de la noche. Las camionetas cruzaron la puerta de la finca.
Ocampo, seguido por su grupo de escoltas, fue el primero en parquear. Pero no había apagado las luces del vehículo cuando el grupo de sicarios abrió fuego. Algunos de los ocupantes se tiraron al piso mientras las balas impactaban la lámina de las camionetas y los vidrios volaban por los aires. Ocampo y algunos de sus hombres abrieron las puertas y respondieron a la agresión. En el interior de los carros yacían algunos cuerpos inmóviles, mientras las nuevas ráfagas de fusil seguían haciendo estragos en su humanidad. El intercambio de disparos duró más de 10 minutos, hasta que a Ocampo y a sus escoltas se les acabó la munición. El teniente Rodríguez y uno de sus sicarios caminaron hasta los vehículos. Allí encontraron algunos sobrevivientes, que se arrastraban por el suelo intentando ponerse a salvo. No lejos de allí, Ocampo, herido en sus 2 piernas, y 3 de sus escoltas, fueron sorprendidos cuando intentaban huir del cerco por entre los arbustos. Sin embargo, fue capturado, junto con sus hombres y conducido al interior de la vivienda. Allí los esperaban Rodríguez, Quintero y Pinea, quienes habían preparado un salón de tortura con cables eléctricos, taladros, bolsas plásticas, motosierra y baldes con agua. Al llegar al salón, esposados de pies y manos, fueron arrojados al suelo. Acto seguido, Rodríguez y sus socios descargaron su furia contra sus socios. Lo golpearon en la cara y en el cuerpo mientras lo obligaban a revelar los secretos de sus vínculos con la justicia norteamericana. Ocampo dirigió su mirada hacia el umbral de la puerta, con la esperanza de que su amigo Varela lo rescatara de la penosa situación. Pero estaba equivocado. Los detenidos fueron sometidos a las más degradantes torturas que un ser humano puede recibir. Les sumergieron la cabeza en el agua, les aplicaron choques eléctricos en los testículos, apagaron cigarrillos en sus pechos y con un taladro perforaron sus rodillas. Todo esto ante la mirada atónita de Ocampo, que pensaba que en breve sería sometido a los peores vejámenes. Entretanto, el encargado de aplicar los métodos de presión apretó el acelerador. Prendió su motosierra y le amputó un brazo a cada uno de los escoltas de Ocampo. Los 2 hombres dieron caer sus brazos al suelo y la sangre se regó por todo el lugar. Para terminar con la faena, los desafortunados escoltas fueron degollados. El turno era para Ocampo. Fue torturado mediante la técnica de ahogamiento con bolsa. Era la misma práctica utilizada por él años atrás cuando sometía a sus enemigos. Su rostro era sumergido varias veces en un recipiente hasta cuando parecía que iba a morir ahogado. Luego le aplicaron choques eléctricos y como si fuera poco le trajeron los cuerpos de sus familiares, incluidos el de su novia y su hija, para que observaran mientras lo mutilaban. Ocampo no aguantó y mientras se desvanecía reveló sus relaciones con la justicia estadounidense. De paso aceptó ser un soplón. Desháganse. Descuarticen ya a este hijueputa, sentenció Chupeta. Así ocurrió y los 13 cuerpos mutilados fueron empacados en bolsas de polietileno y arrojados a las aguas del río Cauca. Algunos documentos encontrados en los vehículos revelaron los nombres de testaferros, abogados y algunas propiedades que Ocampo y sus hombres no habían confesado. El siguiente paso fue repartirse el botín y la caleta de $50 millones que Ocampo confesó tener en un apartamento de Cali. 3 días después de este hecho sangriento, Daisy, madre de Ocampo, una caleña de avanzada edad, se comunicó con allegados y colaboradores de su hijo para establecer su paradero. Pero nadie le dio razón de él. Por eso se acercó a una estación de policía cercana para denunciar la desaparición de su hijo. Mientras tanto, Dilbert Varela no se reponía del duro golpe por la muerte de su entrañable amigo. Ocampo era su condiscípulo, su leal servidor en épocas de guerra, su caballito de batalla, su socio en el envío de grandes toneladas de cocaína al exterior. Rodríguez se comunicó por teléfono con él y le confirmó la noticia sobre el asesinato de su otro amigo. Varela prefirió no escuchar el relato de los hechos y colgó el teléfono. Un día después el capo se comunicó con la madre de Ocampo y en tono pausado pero violento le dijo: no busque más a su hijo. Él está muerto por traidor. Le recomiendo que se vaya a Cali. Desocúpeme la ciudad si quiere vivir. Para mí, usted es persona no deseada. Sus hijos Víctor y Luis Alfonso son unos sapos. Víctor está abriendo la boca en Estados Unidos denunciando. Busque a su hijo en el río Cauca. La dolorida madre fue en busca de su hijo. Allí, en medio del dantesco espectáculo de cuerpos mutilados, reconoció el rostro de Ocampo. Lo encontró gracias a una enorme melena que tenía el día de su muerte. Con la ayuda de la policía llevó los restos para el reconocimiento de la morgue de Tuluá. Las autoridades tomaron fotografías de los restos, que luego fueron a parar a manos de Víctor Patiño en la cárcel de Miami. El capo rompió en llanto y juró vengar la muerte de su hermano, la muerte del doble agente. En la cárcel federal de Miami,
Víctor Patiño Fome, que afrontaba impotente el desplome del imperio que montó en Colombia. En un acto de desesperación optó por jugarse la última carta. Con su puño y letra redactó una especie de denuncia pública que intentó hacerle llegar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. En la misiva, Patiño mencionaba los vínculos de oficiales y de la clase dirigente con el narcotráfico. En forma más extensa se refirió al coronel Danilo González. González presumía que las agencias estadounidenses se comunicarían con él antes de pedirlo en extradición. Su presunción se basaba en que ya había hecho contactos con agentes de la DEA en Bogotá, a quienes les hizo creer que les daría la ubicación exacta de 3 norteamericanos secuestrados por las FARC. Sin embargo, González no calculó hasta dónde lo podría llevar su condición de doble agente. La carta de Patiño decía en sus apartes más importantes: Doctor Uribe, acudo a usted como mandatario de mi país, a las autoridades nacionales e internacionales, para denunciar al cartel del narcotráfico más poderoso del mundo, con quienes delinquí por muchos años, hasta que puse fin a mis actividades, y protegidos, entre otros, por el coronel Danilo González, el capitán Pedro Pineda, Pispis, el exteniente Jorge Rodríguez, teniente, y el doctor José Ignacio Londoño, el Tigre. Ellos son conexión de la corrupción política más grande de la historia de Colombia. Estos personajes son patrocinados por los más grandes jefes del narcotráfico como Gabriel Puerta, Juan Carlos Ramírez, Chupeta, Hernando Gómez, Rasguño, Wilber Varela, Jabón y Julio López. Julito, esta organización está matando, secuestrando y desapareciendo a personas ajenas al narcotráfico que en alguna oportunidad legalmente prestaron algún servicio a mi familia. Patiño agregó en su mensaje a Uribe que la DEA tenía suficiente información para formalizar el pedido de extradición del coronel González. En efecto, el agente de la DEA, Lumacchione, tenía un archivo ultrasecreto contra González que incluía el testimonio de varios informantes. Y concluía que desde 1998, cuando se retiró de la policía, comenzó a trabajar, por un lado, con las agencias federales americanas y por el otro con la cúpula del narcotráfico de Colombia. Este doble juego había superado el nivel de tolerancia del oficial Macchione. Con esa doble condición, González había acrecentado su poder económico y sicarial y se había convertido en un hombre que hacía temblar a los más poderosos. El temor a que González se hiciera del lado de los estadounidenses hizo que la cúpula de la mafia tomara la decisión de eliminarlo. Pero antes lo utilizarían para dar de baja a Wilber Varela. Así mataban 2 pájaros de un solo tiro. La orden debía ser ejecutada por el capitán en retiro Pedro Pineda, Pispis, Gildardo Rodríguez, alias el señor de la camisa. González desconfiaba de cualquier persona. Caminaba mirando para todos lados y solo frecuentaba los lugares de su completo dominio. Era tal su delirio de persecución que se había distanciado de su esposa e hijos y había redoblado la vigilancia en torno a sus padres. Presionado por las órdenes que acaba de recibir, Pineda se comunicó con González para invitarlo al día siguiente, marzo de 1924 de 2004, a departir en una finca a escasos 45 minutos de Bogotá. Allí aprovecharían para analizar el conflicto propio del narcotráfico. González aceptó la invitación y llegó a la finca de Pineda a las 8:30 de la tarde de ese día. Estaba acompañado por 10 escoltas, todos exmiembros de la policía. El derroche de licor y finos platos no se hizo esperar. El ambiente era de gran cordialidad y cuando el trago comenzó a hacer efecto entre los invitados, Pineda abrazó a Danilo y le dijo: Danilo, todos los problemas que tenemos son ocasionados por Varela. ¿Por qué no lo entregamos y así nos quitamos toda esta calentura de encima y quedamos como unos reyes? ¿Cómo se te ocurre? Yo, Danilo, no entrego a un amigo y Varela es mi amigo, respondió González, incómodo. Pineda intentó cambiar de tema escudándose en el licor que había ingerido, pero González sabía que la propuesta de traicionar a Varela era fea. En medio de miradas inquisitivas de parte y parte se retiraron a sus dormitorios y esa misma noche Pineda comprendió la magnitud de la tarea encomendada. Al día siguiente, sobre las 9 a.m., las caravanas de González y Pineda emprendieron regreso a Bogotá. El día era soleado, de aspecto primaveral. Los dos grupos se dividieron porque González debía cumplir una cita en el norte de Bogotá con su abogado Gerardo Candamí, quien lo asesoraba en sus continuas reuniones con Verac Vega, buscando un arreglo con la justicia americana, lo cual a la larga se convertiría en un beneficio de reducción de sentencia en el caso criminal que pesaba sobre Verac en una corte federal. González estaba perturbado porque si no arreglaba su situación, lo más seguro era que pasara el resto de su vida en una prisión norteamericana. No hacía mucho tiempo había intentado hacer contacto con exfiscales y senadores norteamericanos e incluso se habría reunido en la isla de Aruba con Vera. No lejos del punto de reunión de González, Pispis y el señor de la camisa estudiaban paso a paso los detalles de la operación para eliminarlo. Debía ser ese mismo día y no podía fallar.
La operación había sido montada velozmente porque todo indicaba que muy pronto González abordaría un vuelo comercial para entregarse en una corte de Estados Unidos. A las 10 a.m., González ingresó a la oficina de su abogado donde estudiaron los pros y los contras de la decisión. Hicieron algunas llamadas a amigos en común y planearon los pasos a seguir. A pocas cuadras, Pineda y Rodríguez ajustaban detalles de la operación. Sobre la 1 p.m., González, su conductor y el abogado Candamil fueron a un centro comercial cercano para almorzar. Minutos más tarde, el exoficial recibió en su celular una nueva llamada de Pineda. «Danilo, ¿dónde estás? Necesito contarte algo», le dijo. «Estoy almorzando, pero si quieres nos encontramos a las 2 p.m. en la oficina de Candamil». A la 1:48 de la tarde, González regresó a la oficina de Candamil en el segundo piso del edificio Ana María II, en la calle 78 con carrera 18. Allí, sentado en un cómodo sillón, continuó puliendo los detalles de su posible sometimiento a la justicia. 12 minutos después, Pineda y Rodríguez llegaron al lugar y le pidieron a un grupo de escoltas de González que fueran a retanquear los vehículos porque saldrían nuevamente para la finca. A los demás les dijeron que ubicaran al mayor Iván Borges, exmiembro de la Policía Judicial, y el capitán Néstor Camelo Lizarazo, porque ellos y González necesitaban reunirse nuevamente. Era lógico que los escoltas de Danilo no pusieran en duda la palabra de Pineda, puesto que este fungía como amigo personal de su jefe y compañero de farra la noche anterior. «No se preocupen que yo me quedo con Danilo», les dijo Pineda. Acompañado por el señor de la camisa, Pineda llegó a la puerta principal del edificio y usó el citófono para anunciarse. Se identificó y la puerta se abrió. Al mismo tiempo sacó del bolsillo izquierdo su celular, se comunicó con otro grupo de sicarios y les ordenó asesinar a Borges y de Camelo apenas apareciera. Luego de impartir instrucciones, Pineda continuó, tomó el ascensor hasta el segundo piso y una vez allí adentro desenfundó su pistola Pietro Beretta 9 milímetros. Tocó el timbre y en ese instante González se levantó del sofá para abrir la puerta de acero. Pineda se apresuró a golpear violentamente la puerta y al otro lado González cayó al suelo. De repente se escucharon 3 detonaciones que provenían de la pistola del señor de la camisa. Candamil saltó por encima de un mueble y se resguardó debajo de su escritorio, mientras Pineda era el que apuntaba ahora sobre la humanidad de González, quien desde el suelo intentaba alcanzar su pistola Glock 9 milímetros. Acto seguido, Pineda descargó por completo el proveedor de su arma sobre el exoficial. De esta manera, Pineda se anotó un golpe enorme. A la misma hora fueron asesinados Borges y Camelo, que trabajaban para González. Lejos de allí, Diego Montoya, el temido jefe del narcotráfico, esperarla complacido a Pineda en una finca del Magdalena Medio. Allí le entregaron una gruesa suma de dinero por su trabajo y el reconocimiento por haber eliminado un posible soplón de la mafia. Al día siguiente, el abogado Candamil tomó un vuelo de American Airlines, en el aeropuerto El Dorado con rumbo a Miami. Allí llegó y se puso en contacto con las agencias federales, que escucharon de viva voz el relato sobre la muerte de González y sobre algunos otros secretos de Viper Varela. Taemil, que en un principio creyó tener el apoyo de los agentes federales, pronto quedó a su suerte. Perseguido por Varela partió rumbo a Suiza donde hoy se encuentra exiliado. No solo es buscado por Varela sino por los hombres que aún trabajan para Rasgun. La conmoción que suscitó la muerte de González en el narcomundo fue más allá de lo presupuestado. Pineda se escondió en el Magdalena Medio, se reorganizó al lado de Diego Montoya y desde ahí continuó la guerra entre los jefes del narcotráfico que hoy deja más de 3.000 muertos. Danilo González había pasado los últimos 7 años de su vida de sitio en sitio, de finca en finca, de pueblo en pueblo, con un campo de acción por todo el país. Al morir, amasaba una fortuna gigantesca conseguida en sus alianzas con los narcos, en un país donde la realidad es peor que la fantasía. Este ex coronel espió para los narcos, para la DEA, para el gobierno, para la guerrilla, para los ex policías, para Varela y para todo el mundo. Indudablemente era el gran maestro de maestros. Colombianos perseguidos por gringos. En su refugio de Medellín, a Rasguño le llegó la información en el sentido de que Víctor Patiño había escrito una carta llena de detalles que luego envió al despacho del presidente Álvaro Uribe. Rasguño sabía que las acusaciones ponzoñosas contenidas en el mensaje de Patiño también iban dirigidas contra él porque conocía perfectamente a Varela y sus redes sicariales y a Diego Montoya, que día a día reclutaba más y más narcos para su organización. Rasguño sentía que todos los cañones apuntaban hacia él y por eso creyó que había llegado el momento de las acciones desesperadas.
Para ello citó en una finca de su propiedad en Bolombolo, distante 60 kilómetros de Medellín, a sus más cercanos colaboradores, entre ellos Juan Icano, Johnny, Jaime Mayalurán, Orlando Sabogal Zuluaga, Alberto y José Aldemar Rendón, Mechas, y les pidió establecer contactos con las autoridades para su posible entrega a la justicia. El capo les explicó a sus hombres que el panorama estaba muy complicado y mucho más con el envío de la carta de Patiño Uribe en la que según él los mencionaba a todos. Luego de discutir el asunto por largo tiempo, accedieron a indagar en la fiscalía, pero con el compromiso de que el sometimiento a la justicia se hiciera en grupo y con la condición de que no serían extraditados a Estados Unidos. El asunto fue tan rápido que Rasguño redactó un comunicado a la opinión pública que el domingo 14 de marzo fue a parar a la redacción de un noticiero local con el sugestivo título de "Colombianos perseguidos por los gringos, Copper Creek". De la noche a la mañana, estos narcotraficantes se habían convertido en víctimas de los estadounidenses. Para rematar, el comunicado contenía varias perlas, que no existía una guerra interna entre los carteles, que las muertes y ejecuciones en el valle eran hechos aislados, que las retaliaciones y asesinatos obedecían a una estrategia de las autoridades norteamericanas para forzarlos a enfrentarse, y que estaban dispuestos a rendir cuentas ante las autoridades del país con la veeduría de la Iglesia. El mensaje de Rasguño a la opinión pública dejó en evidencia su capacidad para tirar la piedra y esconder la mano. Estaba tan convencido de las ventajas de involucrar a la Iglesia en sus planes que intentó acercarse a los obispos del norte del valle y les hizo llegar una carta con destino al presidente Uribe en la que dejaba constancia de su buena voluntad para someterse a la justicia colombiana, pero con la condición de que el gobierno garantizara que él y sus subalternos no serían extraditados. Pero nada de esto le funcionó a Rasguño. El gobierno no le hizo caso a su carta y rechazó de plano el contenido del comunicado de Copper Creek. De visita en la isla. Atemorizado por la reacción del gobierno, Rasguño decidió desinformar a la opinión pública sobre su paradero. Algunos medios de comunicación especularon sobre su posible secuestro, tortura y muerte en una finca de Antioquia a manos de Diego Montoya. Otras versiones indicaban que las FARC lo habían secuestrado junto con su chofer y con su enfermera en la línea. Las versiones tenían como único propósito despistar a los enemigos de Gómez para ganar un poco de terreno y escapar a Venezuela por tierra. Cuando llegó a Caracas, Rasguño se comunicó con Vicente Carrillo, jefe del Cartel de México, y le solicitó gestionar un pasaporte y un carnet electoral falso, y que se los hiciera llegar de manera urgente a Venezuela. Por aquellos días el capo mexicano se perfilaba como el mejor aliado de Rasguño. Sin embargo, Carrillo frecuentaba con más intensidad los enlaces de Diego Montoya, quien le proveía grandes cargamentos de cocaína. Fue precisamente uno de esos enlaces quien supo que Carrillo había obtenido una identificación falsa para Rasguño con el nombre de Arturo Sánchez Covarrubi. Esos datos no tardaron en llegar a la policía colombiana que, desde hacía muchos años, estaba tras la pista del narcotraficante. Mientras eso ocurría en Colombia, el 29 de junio de 2004 Rasguño salió desde Maracaibo, Venezuela, hacia La Habana. El capo pasó sin problema alguno los controles migratorios del aeropuerto cubano. Un día después, alertada por Interpol, que había recibido los datos de la policía colombiana, las autoridades de la isla constataron que el mafioso caminaba sin apremio alguno por las calles de La Habana. Finalmente, el viernes 9 de julio, 10 días después de haber arribado a la isla, Rasguño se dirigió al aeropuerto José Martí para tomar un vuelo de Mexicana de Aviación rumbo a Cancún, pero fue detenido cuando realizaba los trámites de inmigración. Ese mismo día, Rasguño fue recluido en los calabozos de una estación de policía y solo 48 horas después el régimen de Fidel Castro les confirmó la captura a las autoridades colombianas. Sin perder tiempo, el capo puso a prueba su poder económico y ofreció millonarias sumas a funcionarios del gobierno cubano para que no accedieran a las pretensiones de Estados Unidos, que lo querían extraditado de inmediato. Al mismo tiempo, una comisión salió de Colombia rumbo a La Habana con el propósito de repatriarlo. Pero se encontraron con la negativa de las autoridades locales, que tuvieron osadía de prohibirle la entrada al país a investigadores estadounidenses y en especial a Remedio Viola, el mismo que años atrás había acusado a Rasguño en la Corte Este del Distrito de Nueva York. 2 años más tarde, Rasguño fue deportado a Colombia después de cumplir una pequeña condena por falsedad del documento privado. Pero el capo no quería quedarse en Colombia. Su intención era llegar pronto a Estados Unidos para saldar sus deudas, lo que ocurrió finalmente en julio de 2007. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias que valen la pena contar. Caín y Abel. Por otro lado, y contrario a lo que se podría esperar, las autodefensas tampoco le dan tregua a Carlos Castaño. Con él sucedía lo mismo que con los narcotraficantes del norte del valle, envueltos en intrigas, conflictos internos, delaciones, orgullo, dinero y traición.
Las SAOC tenían en mente un cambio en su política de guerra. Carlos Castaño, su jefe natural, quería adelantar un acuerdo de paz y sometimiento voluntario con el gobierno para la devolución de dinero y las tierras y confesar lo que hubiera que confesar. Y lo más importante, desarticular esa máquina de muerte de la organización. En suma, querían contar toda su verdad, hacer justicia y reparar a sus víctimas. Carlos Castaño tenía un problema adicional porque los nuevos comandantes eran reconocidos narcotraficantes a quienes Vicente Castaño les había vendido una especie de franquicia paramilitar en varias regiones del país. Estos connotados narcotraficantes aportaban el dinero para el crecimiento desmedido de las autodefensas. Carlos Castaño se había retirado prácticamente del comando general de su fuerza y ahora quienes decidían la suerte del proceso eran los jefes manchados con la aureola del narcotráfico. Algunos de estos comandantes habían escapado de la Operación Milenio en 1999. Los primeros en comprar franquicias fueron los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía, los mellizos, socios incondicionales de Carlos Mario Jiménez, Macaco y Diego Murillo, Don Berna. La negociación con el gobierno tenía con los pelos de punta a los comandantes de la SAOC y los roces y choques entre ellos eran el común denominador. Los más reacios a negociar eran precisamente quienes tenían como negocio la venta y distribución de cocaína, pues veían que su rentable negocio se iría al piso. En un nuevo intento por organizar al grupo irregular, Salvatore Mancuso citó una reunión en la Hacienda La 15, en el departamento de Córdoba, cerca de Montería y considerado terreno neutral para todos los comandantes porque fungía como santuario de los grupos de autodefensa. Al llamado de reunificación acudieron Don Berna, Gordo Lindo, Ernesto Báez y el propio Carlos Castaño, entre otros. Sobre las 8 p.m. del sábado 10 de abril de 2004, los comandantes estaban sentados en un gigantesco comedor en el que rompieron el hielo con un juego de cartas mientras brindaban con finos licores. Al poco tiempo el licor comenzó a hacer estragos en Castaño, quien empezó a hablar más de la cuenta. El jefe paramilitar se sentía desplazado y sin fuerzas para continuar con un proceso al que muy pocos querían aportar. Castaño comenzó la discusión con el argumento de que los comandantes se le habían salido de las manos. De repente golpeó la mesa con su puño izquierdo, se paró, miró a sus compañeros y les dijo: ustedes, el Estado Mayor, valen nada. Paso por encima al que sea y voy a negociar con el gobierno colombiano el proceso de verdad, justicia y reparación. Después de eso me voy para donde los gringos y les cuento toda la verdad. Castaño, que se ufanaba de ser el dueño absoluto de su ejército de autodefensas, desconoció el poder infinitamente superior de los demás jefes, incluso el de su hermano Vicente. La actitud de Castaño desconcertó a sus compañeros, que muy pronto acabaron con el rato de esparcimiento. Los invitados se fueron de la hacienda con más preguntas que respuestas acerca del futuro del paramilitarismo. Al día siguiente, domingo 11 de abril, los comandantes, sin Castaño, se reunieron en otra finca para informarle a Macaco lo que había ocurrido la noche anterior. Al mismo tiempo y cuando se recuperó el guayao, Castaño comprendió que había sido imprudente y que su posición le podría traer problemas. Sus comentarios no habían sido bien recibidos y por eso ordenó extremar las medidas de seguridad. También entendió que mientras permaneciera en la misma región con los demás jefes paramilitares debería permanecer alerta y con los ojos bien abiertos. Mientras tanto, Don Berna y Mancuso le dijeron a Macaco que era necesario indagar un poco más sobre la posible negociación que Castaño estaba adelantando con Estados Unidos. Esa misma tarde Mancuso ordenó interceptar las comunicaciones, los correos electrónicos, las frecuencias de radio y las líneas de algunos cercanos colaboradores de Castaño, incluida la de su inseparable estafeta John Henao. Según ellos, Castaño estaba en la tónica de acabar las masacres y los vínculos con el narcotráfico para sacarle provecho a una negociación con el país del norte. De la misma manera, Castaño pretendía salvar su responsabilidad ante el país y el mundo entero y esconder los actos de barbarie cometidos durante la guerra que emprendió años atrás. Sabía que su grupo estaba desprestigiado y era despreciado en el mundo entero. Días más tarde, las interceptaciones arrojaron los primeros resultados. Mancuso recibió decenas de conversaciones en las que se evidenciaba que los acercamientos de Castaño y las autoridades estadounidenses estaban más adelantados de los que se creía. Muy pronto supieron que Castaño era asesorado por Joaquín Pérez, un reconocido jurista de Miami con buenos contactos en la DEA. En una de las conversaciones, Pérez le decía a Castaño que el gobierno norteamericano se equivocaba al darle excesiva publicidad a su situación legal y que la solicitud de extradición expedida en su contra lo debilitaba frente a los demás jefes paramilitares. En otra comunicación, Castaño se contactaba con oficiales de la policía colombiana para ponerlos al tanto de la idea de combatir a los jefes de su organización dedicados al narcotráfico y así depurar a las autodefensas. Castaño sabía que la pelea era muy larga, desgastante y complicada.
Por esos días Castaño estaba agotado por el conflicto interno de su organización y por sus problemas familiares. Pero prosiguió en su empeño de dar muestras de buena voluntad. Por un lado, a las autoridades colombianas les entregaría las coordenadas de Carlos Mario Jiménez, Macaco, reconocido como el más grande narcotraficante vestido de paramilitar. Por el otro, proponerle al gobierno estadounidense su sometimiento voluntario a cambio de beneficios. Esta fue la gota que derramó la copa de Mancuso y de Diego Murillo. El 14 de abril, luego de descubrir el plan de Castaño, los dos jefes paramilitares abordaron un helicóptero con destino al campamento donde se movía Carlos Mario Jiménez, al sur del departamento de Bolívar. Hasta allí llegó Ernesto Valls, quien después de los saludos de rigor comenzó a escuchar las conversaciones interceptadas a Castaño. De allí surgió el plan siniestro de darle muerte a Carlos Castaño, que se había convertido en una especie de piedra en el zapato para el resto de las autodefensas. No había que perder tiempo. La primera fase sería definir quién podría llevar a cabo la misión. No era fácil porque Castaño desconfiaba hasta de su propia sombra y no sería una presa dócil. La primera decisión era advertir sobre el plan a Vicente Castaño para que éste definiera del lado de quién se encontraba, si de su hermano Carlos o de una organización a la que él mismo le introdujo el fuerte brazo del narcotráfico. Mancuso, Don Berna y Macaco citaron a Vicente Castaño a una reunión extraordinaria en una finca de propiedad de Mancuso en Córdoba. Una vez reunidos, Mancuso sacó de su maletín de campaña las grabaciones con las evidencias en contra de Carlos Castaño. Al escuchar las conversaciones, Vicente Castaño quedó mudo y no pudo musitar palabra alguna. Jiménez le increpó para que tomara alguna posición con respecto de las grabaciones que acababa de oír. Hábilmente, Vicente hizo gala de su arte para manejar situaciones adversas. Además, sabía la borrasca de nieve que le caería encima si se ponía de parte de su hermano porque seguramente correría la misma suerte. En ese momento los cuatro hombres le dieron vida al plan para ejecutar a Carlos Castaño. Vicente, hombre sin principios ni moral, entendió que los narcotraficantes a quienes les había vendido franquicias para camuflarse como autodefensas eran quienes decidían la suerte de su hermano. Por las venas de Vicente corría hielo y no tuvo más opción que alinearse con el Estado Mayor de la SAC. Macaco le pidió a Vicente que se comunicara con su hermano y coordinara una reunión lo antes posible. Así lo hizo. Mientras tanto, Macaco instruía a Ignacio Roldán, Monoleche, escolta personal de Vicente, para integrar un grupo de asalto que terminara con la vía de Camus. Sobre las 5:45 de la tarde timbró el teléfono celular de Vicente. Al otro lado de la línea estaba su hermano Carlos, con quien intercambió algunas palabras y planearon una reunión para el día siguiente a las 2 p.m. en la tienda Rancho El Hombro de la Vereda del Encanto, en San Pedro de Urabá. Carlos le confirmó a su hermano que, en esa misma hora, en el mismo lugar, se encontraría con Kenia, su esposa, y aprovecharían para hacer una pequeña reunión familiar. Luego de terminar la llamada, Vicente les transmitió a los demás jefes su conversación con su hermano y les reveló la ubicación en la que estaría al día siguiente. Era cuestión de tiempo y los jefes paramilitares sabían que el plan sería de fácil ejecución. Los comandos encargados de eliminarlo irrumpirían en el sitio, arrasarían con todo y no dejarían ni huellas ni testigos. De tiempo atrás, Carlos Castaño, consciente del peligro que corría al hacer contactos con la justicia estadounidense, había preferido evitar contactos frecuentes con su esposa. Desconfiaba hasta de sus propios amigos, se movía de un lugar a otro constantemente y a la única persona a quien le respondía las llamadas era su hermano Vicente. Además, lo perturbaba la enfermedad de su hija Rosa María, una menor de 3 años de edad que había nacido con el síndrome del maullido del gato, una extraña enfermedad que afecta el aparato psicomotor y el lenguaje. A la mañana siguiente, viernes 16 de abril de 2004, sobre las 10 a.m., Carlos recibió una llamada de su esposa, que le informó que esa tarde su hija Rosita tenía confirmada una cita médica en Montería y por eso no podía asistir al encuentro con Vicente. Entonces optaron por adelantar su encuentro para las 12:30 del mediodía. A las 11:30 de la mañana, desde un lugar desconocido partieron el comandante Carlos Castaño y algunos escoltas rumbo a la Vereda del Encanto. 10 kilómetros antes de llegar al sitio, Castaño dispuso que parte de sus hombres hicieran una especie de retén a un lado del camino con el propósito de proteger su vida y la de su esposa en caso de una emboscada. El jefe paramilitar continuó su recorrido con 10 de sus hombres y llegó al lugar a la hora prevista. Al llegar al sitio, Castaño y 2 de sus hombres ingresaron a una humilde vivienda. Este era el sitio que él frecuentaba para conectarse a la internet, enterarse de lo que ocurría en el mundo y escribir y recibir correos electrónicos. 5 minutos después arribó su esposa a bordo de una camioneta Toyota. Como de costumbre, Castaño la esperaba impecablemente vestido. Al verse se entregaron mutuas manifestaciones de cariño.
Kenia le preguntó el avance de una cirugía reconstructiva que Castaño se había realizado 2 semanas atrás. Se trataba de un procedimiento en el brazo derecho que había resultado lesionado cuando el jefe paramilitar descendía de una lancha en la que se transportaba a orillas del río Sinú. 3 años atrás, Castaño había recibido un impacto de bala en la misma zona que ahora se había operado. Ahora, para evitar dolores y reforzar su resistencia a esos repetitivos golpes, el médico que lo operó le había inmovilizado el brazo. Al mismo tiempo, Castaño recibía por parte de su esposa los reportes médicos de la enfermedad de su hija. El jefe paramilitar concluyó que Estados Unidos sería el único sitio donde los avances científicos podrían ayudar al normal crecimiento y desarrollo de su pequeño. Kenia también estaba entusiasmada con la idea, a la que le añadió que en el exterior podrían llevar una vida feliz, por fuera del azaroso mundo de la guerra. Castaño repetía que todo eso sería en cuestión de meses. Paralelo a este encuentro, hacia la 1 de la tarde partía de la hacienda La 15 un comando de 30 francotiradores dirigidos por Ignacio Roldán hacia la vereda donde ya se encontraba Castaño. Los asaltantes iban armados con fusiles de asalto AK-47 y granadas de alto impacto. Otro comando de 30 hombres sería repartido en la periferia para apoyar la fuga de Roldán tan pronto como fuera ejecutado el asesinato. Sobre la 1:10 de la tarde, la esposa de Castaño partió del lugar rumbo a Montería para cumplir con su cita médica y Castaño quedó a la espera de la llegada de su hermano Vicente. La brisa de Córdoba soplaba suavemente los pastizales que rodeaban la pequeña vereda. Hacia la 1:40 de la tarde, a 10 kilómetros de la vereda, el retén de seguridad de Carlos Castaño detuvo la marcha de 4 vehículos en los que se transportaban su hermano y su escolta personal. Vicente bajó el vidrio de su camioneta, saludó a los hombres del retén y les pidió que se comunicaran con su jefe para informarles sobre su arribo. Así lo hicieron y Carlos autorizó el paso de la caravana. Cuando los comandos pasaron el primer obstáculo, Vicente tomó una desviación que lo conduciría de regreso a la hacienda La 15 donde lo esperaban Mancuso, Macaco y Don Berna. Mientras tanto, Carlos miró el reloj militar que llevaba puesto en la muñeca izquierda. Era la 1:50 de la tarde. Acto seguido continuó pulsando teclas en la computadora en la que navegaba la red. A 3 kilómetros de allí los comandos seguían avanzando. Desde el primer vehículo Roldán alertó a sus hombres por radio para que se prepararan para el combate. Los francotiradores se pararon en el platón de las camionetas, chequearon que la primera bala estuviera en la recámara de sus fusiles lista para abrir fuego. Los primeros en atacar serían los francotiradores situados en la parte posterior de las camionetas, mientras el resto de sicarios apoyarían el asalto desde la parte baja. Castaño continuaba navegando en la internet, mientras los 10 hombres que lo acompañaban se encontraban dispersos en un perímetro de 30 metros. Cuando el reloj marcó las 2 p.m., Carlos divisó desde la ventana de la humilde vivienda los vehículos en los que debía llegar su hermano. Volteó su mirada hacia la computadora para desconectarse del internet cuando de repente escuchó la primera detonación. Inmediatamente se arrojó al piso mientras las balas impactaban las paredes de la vivienda. El estruendo de las granadas y los gritos de su escolta que le avisaba que los estaban emboscando, hizo que Castaño desenfundara su pistola Glock 9 milímetros. 2 de sus escoltas se replegaron en la vivienda desde donde respondían al ataque. Afuera, sus hombres intentaban resistir, pero uno a uno fue cayendo por los impactos de fuego de los francotiradores. Los comandos avanzaban hacia la humilde vivienda y remataban con plomo a los heridos de la escolta de Castaño que se encontraban a su paso. 2 de ellos permanecieron inmóviles boca abajo fingiendo estar muertos. Carlos y sus 2 hombres seguían repeliendo el ataque, hasta que tomaron la decisión de salir a rastras por la parte trasera de la improvisada trinchera. Pero los francotiradores se percataron de que de la rústica casa habían salido 3 fugitivos que corrían velozmente para intentar ganar la carretera. En ese momento y en un acto heroico, uno de los escoltas del jefe paramilitar se tiró al suelo y comenzó a disparar, mientras su jefe y su compañero ganaban terreno. Sin embargo, Roldán y sus hombres lograron repeler el repentino ataque y dieron de baja al valiente paramilitar. Simultáneamente, 2 de los escoltas de Castaño huían por entre los matorrales.